que yo pienso que cuando venimos con una mente, cuando venimos dispuestos, Dios bendice. Cuando venimos con esa disposición de darle la gloria a Dios, Dios tiene que bendecirnos. Ahí donde está, yo le voy a pedir que cierre sus ojos y con sus mismas palabras solo comience a darle gracias a Dios. Padre Santo, Señor amado, gracias. Padre mío, Señor amado, Padre, Señor, hemos venido, Padre Santo, Señor amado, en este lugar. Si puede levantar sus manos, levante sus manos y dígale al Señor: Señor, aquí estoy, Padre, Señor amado. Padre, abre mi corazón para escuchar tu palabra. Padre Santo, Señor amado, abre mi corazón, Padre Santo, Señor amado, Padre, que necesito, Padre, tu consejo, Señor amado. Padre, Señor, esa palabra, Padre Santo, Señor, que es medicina, Padre, a mis huesos. Padre, Señor, es tu palabra, Padre Santo, Señor amado. Padre, Señor, queremos, Padre Santo, Señor amado, Padre, ser bendecidos. Padre, todo aquello lo que ha detenido, Padre, Señor amado, Padre, el gozo en mi vida, Padre Santo, Padre, esta tarde desaparece, Padre Santo, Señor amado. Padre, todo aquello, Padre Santo, que ha impedido, Padre, que pueda alabarte, Señor amado, Padre, desaparece, Padre Santo, Señor amado. Porque donde habita, Padre, Señor, tu presencia, hay libertad, Señor amado. Donde está tu presencia, Padre, Señor, hay gozo. Donde está tu presencia, Padre Santo, Señor, hay fuerzas. Amado Dios, amado Padre, Señor, gracias. Gracias, amado Dios. Yo pienso que cuando venimos a compartir la palabra de Dios, todo aquel que tiene el privilegio de compartir la palabra de Dios, lo hacemos conscientemente, que no venimos a hablar cualquier cosa. Esta palabra tiene poder. El mundo dice que esta palabra ya pasó de moda, pero esta palabra todavía tiene poder, todavía liberta a aquel que necesita. Esta palabra todavía está liberando, todavía está salvando. Esta palabra todavía está haciendo que el hombre regrese de la muerte a vida. Cuando venimos aquí y nos presentamos y venimos a este altar, tenemos que entender, hermanos, que esta palabra nos tiene que predicar a uno mismo. Y esta palabra, hermanos, tiene que hablarme a mí primero. Esta palabra me tiene que confrontar a mí primero. Les cuento algo, no lo iba a hacer, pero les cuento algo. Yo cuando comienzo a estudiar, y un día yo estaba estudiando la palabra de Dios, y tenía mi bosquejo enfrente y comencé, hermanos, ¿cómo le pudiera decir? A predicarme a mí mismo. Comencé como que yo estuviera ahí, pero yo también estuviera aquí y me estaba predicando a mí mismo. Y en medio de eso como que se me fue el pensamiento de dónde estaba y comencé a moverme como uno se mueve aquí en este altar. Y es que yo me estaba predicando. Y una de mis hijas, la más menor, lo que ella vio al entrar en ese cuarto, a mi cuarto, ella solo vio mi espalda. Y lo único que ella pudo ver es que yo me estaba moviendo, yo me estaba hablando, yo estaba predicando. Y ella solo se quedó asustada, pensando que tal vez papá se le había volado la mente.
como que papá no sabía qué es lo que estaba a dónde estaba o lo que estaba haciendo. Y ella solo se quedaba y me miraba. Yo no sé cuánto tiempo ella me estaba observando. Y cuando yo la vi, ella me dijo, Daddy, are you okay? Daddy, ¿tú estás bien? Y lo único que yo le pude decir es que, Kayla, Daddy se está predicando a sí mismo. Daddy está hablando con Dios. Y es que esta palabra, hermanos, nos tiene que afrontar, nos tiene que causar algo en nosotros. Lo voy a invitar que vaya conmigo a Tito, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 11 al 14, pero quiero enfocarme en el versículo 11. Dios le bendiga a todos. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Y cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. ¿Lo tenemos? Lo voy a invitar que lea la palabra conmigo. Dice su palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tome su asiento. Cuando hablamos de la gracia de Dios, cuando hablamos de esa palabra, para aquellos que han palpado, para aquellos que han sentido y han experimentado lo que es la verdadera gracia de Dios, no hay un sentimiento, no hay un mover más bello que el ser humano pueda conocer. Para aquellos que no han conocido y nunca han sentido la verdadera gracia de Dios, para aquellas personas que no han visto y no han experimentado el poder transformador que viene a través de la gracia de Dios, puede ser algo bien triste. Para aquellos que hemos estado en la iglesia, que tal vez tenemos ya un trayectorio o un buen tiempo de estar en la iglesia, cuando escuchamos lo que la palabra gracia, para muchos de nosotros se nos ha hecho normal. Para muchos, cuando escuchamos la palabra gracia, ha llegado posiblemente a ser aburrida en tu vida, porque ha perdido el poder poderoso en tu vida, ha perdido ese efecto que tiene que tener. Es que cuando hablamos de la gracia de Dios, no es cualquier cosa. La gracia de Dios solo puede ser experimentada por aquel que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios no es para cualquier persona. Sí, se extiende a todo el mundo, porque aquí dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Pero estamos hablando de la verdadera gracia de Dios. Y es que el enemigo de nuestras vidas ha creado tanta confusión, ha creado tanta controversia de lo que es la gracia, la verdadera gracia de Dios en nuestras vidas. Y es que, hermanos, podemos cometer grandes errores. Y uno de los errores es que la iglesia muchas veces trae la estructura o trae el sistema religioso. Quiere mezclar lo religioso con lo que es la gracia de Dios. Y la religión y este mundo te dice que tú tienes que agregar tus obras a la gracia para ser salvo. La religión te dice que tú tienes que agregar tus obras a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuándo es que la cruz o cuándo fue que la sangre de Cristo no fue o no es suficiente para salvar al pecador? ¿Cuándo es que mis obras o mis actos son mayores que esa sangre que fue derramada? ¿Cuándo es que perdió el poder o la gloria esa sangre en la vida? Y si somos sinceros, en la vida de cada uno de nosotros, porque muchas veces tomamos la gracia de Dios en vano. Efesios 2 versículo 8 y 9. Y esta tarde, hermanos, quiero verdaderamente compartir lo que es la palabra, no mis palabras. Efesios 2 versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El otro error que cometemos, y es el otro lado de la moneda, es que pensamos que la gracia nos da un camino abierto a pecar, para vivir una vida en pecado. Y escuchamos, hermanos, que tenemos que obedecer, o cuando escuchamos que tenemos que obedecer la palabra de Dios, el pensamiento, el vocabulario que muchos de nosotros tenemos es que está hablando legalismo. Pero hay una cosa que es legalismo y es una cosa que es la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. La palabra dice que Dios perdona el pecado, pero no me da un camino abierto a vivir una vida sin freno, a vivir una vida cualquiera. Si yo le he creído y soy salvo por la gloria de Dios, por la sangre de Cristo, yo tengo que escuchar y cumplir la palabra de Dios en mi vida. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho que división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es que Dios conoce, hermanos, Dios conoce el daño, la destrucción que trae el pecado a la vida del hombre. Dios conoce el daño, la destrucción que viene a la familia. Dios conoce, hermanos, como cuando entra el pecado a la vida de un ser humano, cuando entra el pecado a la vida de una familia, hermanos, es que el enemigo ha venido a destruir, a matar.
El propósito del enemigo, hermanos, es separarte completamente de la palabra del Señor, es separarte completamente de la gloria de Dios. Para eso es lo que el enemigo ha venido a hacer. Para que tú le creas más a Él, para que tú escuches su palabra y pares de escuchar las promesas que Dios te ha dado, para que pares de escuchar las promesas que Dios ha declarado a tu vida y a la vida de tu familia. Ese es el propósito del enemigo. Y muchos de nosotros, hermanos, nos hemos dado el lujo, y yo me incluyo, yo me estoy hablando a mí mismo, porque muchas veces nos damos el lujo de jugar con el enemigo. Pero el enemigo, déjame decirte que no está jugando con nadie, porque él tiene un propósito, tú tienes un propósito, pero el propósito de él es separarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Pablo le escribe a Tito para instruirlo sobre lo que debe hacer para corregir ciertos problemas, para corregir ciertas cosas que estaban sucediendo en la iglesia de Creta. Pablo le está mostrando a Tito que por la gracia de Dios que ha aparecido a nosotros en la vida y muerte de Cristo, nos instruye a negar la irreverencia, la incredulidad, la impiedad y vivir una vida honorablemente como personas llenas de buenas obras que están siguiendo la enseñanza de Dios. Y Pablo le dice a Tito en el versículo 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es esta gracia, hermanos, que ha traído salvación. Es esta gracia, hermanos, que ha salvado y sigue salvando a la humanidad. Es que el hombre no puede hacer nada por sí mismo. El hombre, hermanos, por tan buena la obra que sea, nunca se va a comparar, nunca va a ser suficiente. O si la comparamos a nuestros pecados, déjame decirte que no importa la obra. El ser humano, hermanos, está intentando ganarse la gloria de Dios. El ser humano está luchando para ganarse la gracia. El ser humano está luchando para llegar y ser salvo. Pero el ser humano no puede ser nada por sí mismo. Juan capítulo 8, vaya conmigo. No lo vamos a leer, pero en el capítulo 8 de Juan dice la palabra que Jesús se fue al monte de Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Mientras él está enseñando, mientras él está sentado, comienza un ruido. Yo quiero que imagine lo que está sucediendo. El Señor está enseñando y hay una multitud, pero de repente tal vez se escucha ciertos gritos de una mujer, de ciertas personas. Y dice la palabra que trajeron a esta mujer y los hombres le dijeron que habían agarrado a esta mujer en el acto de adulterio. Imagínense, habían agarrado a esta mujer en el acto de adulterio. Y la ponen a esta mujer en medio de todos los que estaban ahí presentes. A las personas no le importaba a esta mujer. Lo que los fariseos querían hacer es tentar a Jesús, que Jesús dijera algo incorrecto. Ese era el propósito de ellos.
Y esta mujer está en medio. Yo quiero que se imagine. Tal vez porque dice la palabra que fue y la agarraron en medio del acto. Tal vez no tuvo suficiente tiempo para cubrirse completamente. Pero está en medio de una multitud. Y los maestros, los fariseos, le dicen a Jesús: la ley dice que cualquier persona que comete adulterio tiene que morir. Yo me imagino a todas estas personas ya agarrando piedra. Mientras ellos estaban diciendo estas palabras, yo me imagino a una multitud, hermanos, que estaba ya agarrando piedra, y tal vez algunos estaban buscando la piedra más grande. Es que esta piedra es muy pequeña. Quiero agarrar esta piedra que pesa, porque eso es lo que hay en el corazón del hombre. Dice la palabra que en este corazón uno no puede confiar en este corazón. Y en medio de todo eso le hacen esa pregunta al maestro: esto es lo que dice la ley. Y el maestro simplemente le dice, y confronta al ser humano, confronta el corazón de ellos, confronta la maldad que había en ellos. Y el maestro simplemente le dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y de repente el maestro se agacha de nuevo y comienza a escribir en la arena. Yo me imagino que el maestro estaba escribiendo, pero comenzó a escuchar las piedras que estaban cayendo, una por una, una por una. Y el maestro levanta su mirada y la mira y le dice: otra vez Jesús le habló diciendo, y Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mi punto, hermanos, es que la mujer que estaba en medio de estos hombres, esta mujer, hermanos, no podía hacer nada por sí mismo. El hombre condena, el hombre, hermanos, apunta, el hombre señala, pero ¿quién ayuda? ¿Quién tiene misericordia? El hombre, hermanos, lo que puede hacer es destruirte, pero la misericordia de Dios que ha llegado para cada uno de nosotros. La mujer no podía hacer nada por sí mismo. Yo me imagino a esta mujer que estaba temblando, temerosa, porque decía en sí mismo: tal vez este es mi día y esta es la hora que voy a morir. Porque no podía hacer nada. Pero aún había uno que estaba enfrente de ella. Había uno que había y podía perdonar el pecado de ella. Hay uno que siempre está enfrente de nosotros. Mi hermano Noé dijo algo: si alguno de nosotros ha pecado, ¿y quién no ha pecado en este lugar? Si uno de nosotros le ha fallado a Dios, tenemos un abogado en Cristo Jesús. Él es nuestro abogado. Cuando tú le fallas al Señor, Él va enfrente de Dios y le dice: perdónalo y mira la sangre que yo he derramado por él. Tenemos un abogado. La palabra dice
que después que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, recibieron la promesa, Pablo comienza a predicar. Aquellos que se estaban burlando de ellos, después de escuchar la predicación de Pablo, y quiero que le ponga atención a esto, muchos dijeron esto: hermanos, ¿qué haremos? Es que si uno entiende, hermanos, lo que la palabra está diciendo, el judío en este tiempo tenía que seguir aproximadamente 613 mandamientos. Y simplemente el ser humano siempre, su mente es: ¿qué es lo que yo puedo hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer para ser salvo, para recibir salvación? Y Pedro simplemente le dice: arrepentidos y bautícense para el perdón de todos los pecados. Tan simple. Pero es algo tan simple que el ser humano todavía no lo entiende. El ser humano se cree inteligente, el ser humano se cree fuerte. Pero déjame decirte que la gracia de Dios es tan simple, la salvación para el ser humano es tan simple, pero el ser humano lo que hace es complicar las cosas. Muchos de nosotros, lo que el Señor quiere es que nos acerquemos a Él y comencemos a confesar nuestros pecados, pero hacemos tantas cosas nosotros, hacemos y complicamos tanto nosotros. Esto es lo que es la salvación del hombre. Y es que el enemigo, hermanos, sigue haciendo lo que desde el inicio ha comenzado, y es engañar al ser humano, poniéndolo en dudas de lo que Dios ha hecho. El ser humano pone más su vista en el problema, el ser humano pone más su vista en el pecado, y es ahí donde el enemigo lo quiere, que el ser humano se enfoque más en sus problemas, que se enfoque más en sus pecados y pare de ver lo que Dios verdaderamente puede hacer en la vida del hombre. Mi hermano Noé dijo esto ayer: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel. Él sigue siendo fiel. Él, hermanos, sigue siendo fiel. Aunque nosotros, hermanos, no le seamos fiel a Él, Él sigue siendo fiel a cada uno de nosotros. A mí me llama, y es aquí donde verdaderamente quiero enfocarme, a mí me llama la atención el rey David. La Biblia dice que David fue escogido desde su juventud para reemplazar al rey. La Biblia dice que fue ungido por un profeta. La Biblia lo llama valiente y sin temor. David tenía talento, porque dice la palabra que cuando Saúl era atormentado por el enemigo o por el mal espíritu que había en él, llamaron y buscaron a David. Y cuando David comenzaba a tocar la arpa, ese mal espíritu tenía que huir. Es que hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza. Cuando usted decide alabarle a Dios, hermanos, los demonios tienen que huir de ese lugar. Cuando verdaderamente decidimos darle la gloria y alabar a Dios con todas nuestras fuerzas como Él se merece, los enemigos tienen que huir de ese lugar. Hay poder en la alabanza de su pueblo. Es que esto me llama la atención, porque aquí miramos a un joven que estaba tocando el arpa y miramos al rey que estaba atormentado,
Pero este joven solo comenzaba a tocar. Y en medio de esa alabanza, el espíritu comenzaba a huir. Porque un espíritu inmundo no puede estar o no se puede acercar a la alabanza del pueblo de Dios. No me entiende. Es que cuando tú te encuentras en cierta condición, como se encontraba el rey Saúl, que estaba atormentado, hermanos, pero hay alabanza, hay adoración, hay esas personas que verdaderamente dicen: es que con esta alabanza, con esta gloria que yo le estoy dando al Señor, algo va a suceder. Déjame decirte que si tú tocas un instrumento, si tú alabas a Dios, no es cualquier cosa. A mí siempre me ha llamado la atención el grupo de alabanza, porque de todos los comités, y gloria a Dios que no tenemos ese problema aquí en la iglesia, pero aquellos que hemos conocido y hemos estado en las iglesias, podemos ver la aflicción o la lucha que ciertos miembros o ciertas personas que tocan o alaban a Dios. Es que el enemigo no le encanta, no le gusta, no puede estar, no comprende lo que es alabar a Dios. ¿Sabe que el enemigo alabó a Dios? El enemigo sabe lo que es alabar a Dios. ¿Y cómo es posible que un ser humano, que una persona que fue tomado o formado del polvo, pueda darle gloria a Dios? Es algo imposible, pero solo lo podemos hacer conforme la gracia de Dios. Me llama la atención cómo describe un siervo de Saúl a David. Primera de Samuel 16:18. Miren quién era David. Escogido de su juventud, ungido, valiente, sin temor, con talento. Y el siervo de Saúl lo describe de esta manera. Entonces, ¿lo tienen conmigo? Entonces, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe que tocar, y es que y hombre de prudente en sus palabras, y que hermoso, y Jehová está con él. La apariencia de David dice la palabra que era rubio. En otras versiones dice que era trigueño. Trigueño es digamos de cierto color como del trigo. Era un poquito oscuro, ¿ok? Pero dice que la apariencia de David era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Era un héroe, ya que había tenido muchas victorias. Dice que cuando David fue rey, unió a Israel y a Judá. Y dice la palabra que era varón conforme el corazón de Dios. Pero también dice la palabra que un día David estaba paseándose por la azotea. Yo me imagino, porque también dice la palabra que antes David estaba durmiendo. Y David se levanta de su dormir y comienza a caminar por la azotea del palacio. Y comienza a ver la ciudad. Pero de repente algo lo atrae. Y dice la palabra que había una mujer, o él vio a una mujer que se estaba bañando. Es que
yo he aprendido algo, que hay peligro cuando no estamos ocupados. Le hago una pregunta: si no estoy ocupado en las cosas de Dios, ¿en qué estoy ocupado? Hay un peligro, hay cierto peligro cuando como un siervo de Dios no está ocupado uno en las cosas de Dios. Hay cierto peligro cuando uno no está donde Dios quiere que estés. Hay cierto peligro cuando no estás haciendo la verdadera voluntad de Dios que tiene para tu vida. Si tú no estás ocupado en las cosas que papá te ha llamado a hacer, ¿en qué estás ocupando tu tiempo? Es que en este tiempo el rey, o se acostumbraba que el rey tenía que salir a pelear con su ejército, pero David había mandado a su siervo, y David estaba acostado y comenzó a pasearse por la azotea y ve a una mujer que se estaba bañando. Pero no termina ahí. David va a sus siervos y le dice: vayan a investigar quién es esa mujer. Mire hasta dónde David está llegando. Aquel hombre, aquel varón que es conforme al corazón de Dios. Cuando regresan los siervos le dicen: es una mujer y está casada. Uno piensa, lógicamente, tal vez uno piensa: aquí yo no voy a meter mano. Verdaderamente, o sea, uno piensa eso. Yo bueno, ni comenzaría al paso 1, pero uno piensa: bueno, David va a parar. Pero dice la Biblia que mandó a sus siervos a que traeran a esta mujer y se acostó con ella. A él darse cuenta que esta mujer estaba embarazada, David manda a traer a su esposo Urías para encubrir el pecado, su pecado. Pero había un problema. Es que Urías nunca entraba a su casa. Ese era el problema. Y dice la palabra que David lo invitó y tomó con él, tratando de engañarlo. O sea, pensando: es que si Urías está borracho, él va a entrar a su casa. Tratando siempre de esconder el pecado que él había cometido. Pero Urías, dice la palabra, que se quedaba a la puerta del palacio o de la casa del rey con los siervos. ¿Qué es lo que hace David? A no poder esconder sus pecados, él comienza a diseñar un plan, y es matar a Urías, al esposo de Betsabé. Y él comienza a diseñar, y él escribe una carta a los generales, a las personas que estaban peleando, y él le dice que cuando estén en lo más peligroso, o sea, cuando estén peleando, cuando estén luchando, que todo el ejército se haga para atrás, o sea, que comience a darse paso atrás, y que dejen a Urías en medio de las manos del enemigo. Y eso es lo que sucedió. Dejaron al hombre de esta esposa en las manos del enemigo. Corintios dice esto: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es el mismo David que había declarado con sus propias manos que era Jehová que lo había libertado de las garras del león y del oso cuando era un joven pastor. Este es David que peleó y derrotó al gigante en el nombre de Jehová. Este es el mismo David que escribió la mayoría de los salmos que usted y yo leemos. Le hago una pregunta: ¿David conocía la gracia de Dios? Y es que muchos hermanos conocemos la gracia de Dios,
hemos palpado la gracia de Dios. Hemos sentido la obra que Dios puede hacer o la obra que Dios hace conforme a la gracia de Dios. Pero todavía le fallamos a Dios. Todavía seguimos fallándole a Dios. Lo voy a invitar a Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fieldad. Dios todavía tiene misericordia. Podemos sentir su gracia cada día. Dios, hermanos, muestra su misericordia, levantando a hombres, a mujeres, a jóvenes, para llevar esta palabra al necesitado. Dios todavía muestra su misericordia y gracia, hermanos, cuando llama a un ser humano a llevar esta palabra, hermanos, al cansado, al enfermo, al perdido. Porque como dijo mi hermano Noé, no hay salvación en otro nombre. Solo se encuentra la salvación en un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre se llama Jesucristo de Nazaret. Hay muchas personas que andan caminando en el mundo que un día le sirvieron a Dios. Hay muchas personas que están perdidos, que un día se llamaron siervos de Dios. En el mundo, hermanos, hay pastores. En el mundo hay evangelistas. Hay maestros. Hay personas que tocaban o tocaron o alabaron a Dios en un grupo de alabanza. Yo conocí a un joven que se llama Marvin. Y un día él entra al banco donde yo estoy y comienzo a platicar con él. Y si usted mira cómo se aparecía la apariencia, gracias, de Marvin. Marvin estaba tatuado hasta los dedos. Y yo comencé a hablar con Marvin porque me llamó la atención. O sea, cuando comencé a hablar con él no podía parar. Es que muchas veces nos engañamos nosotros por la apariencia del ser humano y cometemos ese error. Y él me decía: Orlando, yo un día le serví a Dios en la iglesia. Yo sé lo que es predicar la palabra de Dios en la iglesia. Yo sé lo que es estar alabando a Dios en la iglesia. Yo le pregunté qué sucedió. Y él comenzó a decirme y a hablarme de su vida. No voy a hablar de esos detalles. Y yo simplemente le dije: Marvin, regresa a casa. Marvin, it's time to go home. Es tiempo para regresar a casa. El tiempo pasó y un día salgo del banco y yo doy la vuelta y miro a Marvin, que está alrededor de jóvenes, y él está hablando del Señor. Él está compartiendo la palabra de Dios. Y yo le digo: Marvin, ¿qué pasó?
Regresé a casa. Regresé a casa. Ahora me dice Orlando, a mí no me importa qué esquina yo voy, pero yo voy a predicar la palabra del Señor. No importa si es a pandilleros, no importa quién sea, yo voy a predicarle las palabras de Dios, porque yo regresé a casa. Yo he regresado a casa. Pero muchos de nosotros, queridos hermanos, lo que decimos es que ellos conocen la palabra de Dios. Ellos conocen a Dios. Como que la misericordia de Dios o la gracia de Dios no es suficiente para alcanzarlos a ellos. Como que la misericordia de Dios paró desde el momento que ellos le dieron la espalda a Dios. Como que no hay suficiente o no hay misericordia para aquellos que un día le sirvieron a Dios. Y yo me he preguntado, que si soy yo que hoy le estoy predicando a Dios, pero mañana me puedo encontrar en las calles perdido, ¿dejaría a alguien las 99 por buscarme a mí? ¿Se atrevería a alguien a dejar las 99 por buscar a Orlando que está perdido? ¿Se atrevería a alguien a dejar las 99 por buscar a alguien que verdaderamente un día le sirvió a Dios, pero ahora se ha apartado de Él? Le quiero hacer esta pregunta. Humanamente, ¿David merecía misericordia? Después de haber hecho todas las cosas que él había hecho, ¿él merecía misericordia? Humanamente hablando. Y en medio del problema que David, en medio de la condición que David se encuentra, en medio del desorden, en medio de ¿cómo le pudiera decir? Del de la condición del desorden que David se encuentra en este momento, Dios todavía tenía misericordia para él. Dios todavía tenía gracias para alcanzarlo. Me llama la atención lo que David dice en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13. David dice: entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos del hombre. Por eso es que dice que Dios todavía levanta hombres y mujeres y jóvenes para ir y compartir la palabra de Dios, presentar la palabra de Dios. Porque en medio de esta situación que David se encontraba, Dios manda a un profeta. Y quiero que lea conmigo Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 6. Cuando lo tenga me dice un amén, porque quiero que entendamos hasta dónde llega la misericordia de Dios. En medio del problema, en medio del pecado, en medio de la situación que David había formado, había creado,
Dios todavía tiene misericordia y manda a un profeta, manda a un hombre. Y todavía Dios está mandando a hombres y mujeres y jóvenes para predicar palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 6 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tocar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. David en este momento no reconoce sus faltas. David en este momento está escuchando al profeta hablar, pero no reconocía sus errores, no había reconocido su pecado. Y es que, hermanos, es fácil entrar al error que muchos cometemos cuando fácilmente, porque déjame decirte que David se levanta, y cuando se levanta David se levanta enojado, con una furia en él. Y es que es fácil apuntar, es fácil ver el error de otras personas, es fácil, hermanos, juzgar a otra persona. Pero ¿qué de mi pecado? ¿Qué de mis faltas? ¿Qué de mis errores? Versículo 5 dice: entonces se encendió ¿qué? El furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, mire, vive Jehová, que el que tal hizo ese digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Si le pone atención, el profeta nunca le dice a David que juzgue. El profeta nunca le dice a David, o sea, declara algo, di algo. El profeta nunca le dice, o sea, que David, lo único que David hace es ver la condición de este hombre rico, y él comienza a juzgar. Pero la palabra dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medida. Y hace una pregunta: ¿y por qué miras la paga que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Es que estos ojos solo miran para afuera. Estos ojos nunca miran para adentro. Estos ojos nunca miran mi error, mis pecados, mis faltas. Cuando yo cometo un error o le falto a mi hermano, cuando yo hago daño,
Cuando yo me levanto en furor o digo algo que no tenía que decir. O déjame decirte que muchas veces levantamos y decimos cosas, herimos. Y cuando uno hace cierto lástimo, uno no puede regresar esas palabras. Cuando uno hace daño, esas palabras nunca pueden regresar. Yo puedo decir y puedo dañar a mi esposa. Y puedo decirle tantas cosas malas. Puedo verdaderamente lastimarla hasta destruirla. Y yo me puedo acercar a ella y pedirle perdón. Pero déjame decirte que esa herida todavía queda. Tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Lo dije la última vez, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que muchas veces callar. Y muchas veces tenemos que ser el último en hablar. Y hablar con sabiduría de Dios. No contra nuestras inteligencias, no con nuestros pensamientos, pero con sabiduría de Dios. Amén. Y lo que hace David, antes de poder encontrar misericordia, él había pasado una sentencia de muerte. Sigamos al versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres que tu señor y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Wow. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo malo delante de sus ojos, y Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El hombre condena. El hombre, hermanos, muchas veces le es imposible perdonar. Pero la palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para David se le fue fuerte y no pudo perdonar, no encontró misericordia, no encontró gracia. Lo que él hizo o lo que él hizo es juzgar, y juzgó con muerte. Pero nada es imposible para Dios. Algo que sucede, ya estoy terminando. Algo que sucede en la vida de un hombre, una mujer, cuando le falla a Dios y no confiesa sus pecados. Y póngame atención, por favor. Muchos nos preguntamos muchas veces, es que muchas veces nos sentimos cansados. Muchas veces estamos muy tristes. Muchas veces tenemos ansiedad. Muchas veces nos encontramos deprimidos y no tenemos gozo, no hay gozo en nuestras vidas. Y siempre, muchas veces estamos enfermos. Es que déjame decirte, es que muchas veces no es la enfermedad física, pero es una enfermedad espiritual. Porque cuando el hombre no confiesa el pecado lo que hace es comienza a destruir al hombre. Y muchas veces nos preguntamos, es que ¿por qué no siento gozo?
¿Por qué me siento o por qué siempre estoy en ciertas condiciones? Es que tal vez hay una carga en ti que no te pertenece. Tal vez hay una carga en ti que no has declarado y no has confesado al Señor. Tal vez estás cargando con algo en tu vida, en tu corazón, y no puedes declararlo porque tu mirada está en qué es lo que van a decir de mí. Pero la palabra dice que es mejor que nos humillemos aquí en esta tierra que ser humillados en el cielo. Muchas veces nos preguntamos por qué es que está sucediendo tantas cosas. Déjame decirte o déjame preguntarte, ¿qué es lo que no has dejado ir? ¿Qué todavía estás reservando? ¿Qué todavía se estás ocultando del Señor? Porque todos hacemos esto. Estoy hablando de aquellas cosas que yo me voy a poner, por ejemplo, yo tendría pena para decírselo a mi esposa. Estoy hablando de aquellas cosas aquellos pensamientos que vienen a mi mente, que no estoy dispuesto para decirlo porque ¿qué pensarán de Orlando? ¿Qué pensarán de este siervo de Dios? David dice esto, y aquí ya voy a terminar. Que lo puedes poner en la New Living Translation, nueva traducción viviente. Salmos 32, versículo 3 al 5. Mire lo que sucede cuando cargamos con algo que no nos pertenece. Cuando cargamos con ciertas cosas en nuestros corazones que no son de nosotros. Y lo único que el Señor dice es: ven a mí. Y lo más curioso, chistoso, como le quiera decir, de todo esto es que Él ya conoce todo. Yo no le puedo ocultar nada al Señor. Yo por más que quiera ocultarle mis pensamientos a Dios, no lo puedo hacer. Yo cuanto más quiero ocultar aquellas cosas en mi corazón, no lo puedo hacer porque Él lo sabe y conoce todo. Antes que algo se forme en mi mente, antes que algo se forme en mis labios, Él ya lo conoce. ¿Y por qué yo estoy todavía tratando de ocultar algo al Señor si Él ya lo conoce? Salmos 32, versículo 3 al 5 en la nueva traducción viviente. Dice esto: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo ¿qué? Se consumió y gemía todo el día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mis fuerzas sequé como agua al calor del verano. David, aquel que había derrotado al gigante con solo una piedra. Hermanos, usted sabe lo que es, o sea, tirar o lanzar una piedra. Y dice, la palabra dice que cuando el gigante cayó, uno piensa, lógicamente piensa que cuando uno tira una piedra y pega, el gigante cae para atrás porque es la fuerza de la piedra. Pero dice la palabra, y es el milagro, y es lo que Dios hace, que dice que cuando el gigante, o sea, la piedra le pegó, dice que él cayó enfrente, o sea, hacia adelante. David, el poderoso,
Aquel hombre que dice que él se levantaba contra el león, contra el oso, y peleaba contra el oso, contra el león. Y ahora, ¿dónde están sus fuerzas? ¿Qué le está pasando físicamente a David? Pero el versículo 5 dice algo. Finalmente llega el día. Finalmente puede ser este día. Finalmente tiene que llegar un día en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Finalmente te confesé. ¿Qué dice? Todos mis pecados. Ahí está la clave. No le confesó algunos de los pecados. No le confesó ciertos pecados. Él dice: finalmente te confesé todos mis pecados. ¿Usted se imagina la lista? ¿Cuál es mi lista que yo tengo? Finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste. Y tú perdonaste toda mi culpa. Todas mis culpas desaparecieron. ¿Sabes lo que el enemigo desea para cada uno de nosotros? Es que todavía estemos culpándonos, que todavía estemos mirando al pecado mayor de la gracia de Dios. El enemigo lo que quiere es tenerte confundido, tenerte en ese lugar, tenerte en cierto problema, tenerte en cierta situación donde tú digas: no hay solución y mis problemas no tienen perdón. La gracia de Dios no me puede alcanzar donde yo estoy. Ahí nos quiere el enemigo. Y déjame decirte que el enemigo hace un buen trabajo. Y sabes lo que el enemigo nunca quiere escuchar de ti. Lo que declaró David, donde comenzamos. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Simples fueron las palabras de este hombre que había hecho tanto daño, que le había fallado al Señor de tal manera, que había conocido la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y la confesión, o sea, David no fue mucho en palabras. Lo único que dijo es: he pecado contra Jehová. Y esas son las palabras que el enemigo nunca quiere escuchar que digamos nosotros. Que hemos pecado, que somos hombres pecadores, que somos mujeres que le fallamos a Dios, que somos jóvenes que necesitamos de la gracia de Dios. Simples fueron las palabras de David. Y Dios tuvo misericordia de David. Cierre sus ojos. La razón que muchas veces no hemos entendido la gracia de Dios, la razón que muchas veces estamos confundidos todavía, es que la cruz, lo que hizo Jesús en la cruz, ha perdido el poder en nuestras vidas. La sangre que fue derramada ya no es suficiente. ¿Cuándo fue que la cruz
o lo que hizo Jesús en la cruz paró de tener poder en tu vida? ¿Cuándo fue que la sangre de Cristo paró de transformar y cambiar y salvar al hombre? ¿Cuándo fue que mis obras fueron mayores de la obra que hizo Jesucristo por mí? Padre, le voy a pedir que se ponga de pies.